¿Qué tal? Muy buen día tengan en este momento. Les saluda a su amigo y, si lo desean, también su hermano Arturo Guzmán Sr. o Padre. En esta oportunidad quiero tomar un momento para compartirles este tema acerca de el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. Si ya lo sabe, ya le vino a su mente. Este texto es uno de los textos más conocidos de la Biblia por los llamados cristianos. Yo quiero compartirle algunas cosas que seguramente le van a interesar. Posiblemente algunos vayan a estar en desacuerdo, como suele suceder cuando se tratan temas acerca de la palabra de Dios que debemos profundizar. Y una de las cosas por qué nos inquietamos y estamos en desacuerdo cuando escuchamos a alguien exponer es porque ya estamos acostumbrados a lo que se nos ha enseñado sobre la palabra de Dios, y aprendimos aquello leyendo estos versículos, es decir, este que vamos a leer, Juan 1:1, quizás hasta el versículo 2, y otros que están de manera muy íntimamente conectados con este versículo. Y resulta que ya no podemos analizar, considerar esta escritura, sino a la luz de cómo ya lo comprendemos, porque nos lo explicaron de esa manera. Y lo leemos y decimos, efectivamente, así es como aquí está. Y entonces nos comprometemos con esa interpretación, asumiendo que es la correcta, y por lo tanto desechando a quienes nos vienen a ofrecer una explicación diferente. Ahora, estoy de acuerdo en desechar cuando alguien nos habla de una manera distinta y que, ¿qué decir? Arbitrariamente se puede sentir, se puede comprender que se está manipulando la palabra de Dios y se está manejando de una manera para hacerla decir lo que no está diciendo. Pero eso es una cosa, y otra cosa es poder llegar a un fondo más profundo de lo que ya estamos acostumbrados a comprender sobre este texto. Vamos a comenzar leyéndolo, el cual dice así, Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El segundo versículo dice: este era en el principio con Dios. El 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, o sea, sin el Verbo, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hasta aquí, Juan capítulo 1, versos 1 al 3. Se ha llegado a pensar hasta tal punto de que el verbo que aquí se menciona, del cual se dice que era con Dios, y luego enseguida dice que era Dios, se ha llegado a comprender, a pensar de que ese verbo es Cristo, Jesucristo. Y de allí que incluso algunas traducciones han hecho de este versículo una traducción para decir, esas traducciones que suelen buscar presentarnos la Biblia en lenguaje contemporáneo, más comprensible, nos dicen: en el principio era
Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Y los que leen esto dicen, así es, no hay problema en sustituir la palabra verbo, que la cual viene del verbo, viene del latín, el cual a su vez equivale a la palabra griega que es logos, que es la que se halla en este texto, en el texto griego, logos, la palabra. Entonces se llega a comprender que es Cristo, al punto de que pues no se mira que allí haya una arbitrariedad en la traducción. Pero ¿verdaderamente es Cristo? ¿Se refiere a Cristo Jesús? Es decir, al Hijo de Dios. Los testigos de Jehová, por cierto, también yendo con esa corriente de creer que aquí el apóstol Juan se está refiriendo a Cristo cuando usa la palabra logos, el verbo, que ellos, no queriendo aceptar que Cristo es Dios, entonces ellos se han visto en la necesidad, para ellos, de agregarle la palabra un, y en vez de escribir como escribimos en español, en el inglés, para referirnos al Dios verdadero, lo escribimos con la D mayúscula. Y cuando algún texto se refiere a un Dios falso, o en plural a los dioses falsos, se suele escribir con la D minúscula. De modo que aquí los testigos de Jehová han traducido algo así como diciendo que la palabra era un Dios. De modo que ellos, pensando que esa palabra es una referencia del apóstol Juan a Cristo, entonces ellos dicen, no, nosotros no creemos que Cristo es Dios, entonces vamos a ponerle que es un Dios, para dejar el lugar principal al Padre de Cristo. Pero ¿es esto lo que nos quiere decir el apóstol Juan? Aquí es donde yo le voy a dar la explicación de lo que yo he comprendido de esta escritura, a la par de otras que aluden o que están conectadas con esta, para que podamos comprender de forma más clara, para que ustedes también puedan ser iluminados más allá de la luz que hasta ahorita han recibido. Cuando el apóstol dice en el principio era el verbo, muchos piensan que ese principio se refiere a ese principio anterior, es decir, a la etapa anterior a cuando hubo un principio, que ya en el principio ya existía el verbo, es decir, según dicen pues los eruditos y teólogos que llevan esa línea de interpretación que he estado ya refiriendo, pues dicen Cristo ya existía, ya estaba presente cuando hubo un principio de todo lo que es la creación. ¿Es esto a lo que Juan el apóstol se refiere? En el principio era el verbo. Yo lo he comprendido de la manera siguiente. Juan no está hablando aquí del principio de todas las cosas existentes. Juan está hablando del principio desde cuando Dios comienza a hablar con el ser humano, cuando comienza a comunicarle su palabra. Podemos hacer entonces referencia a los primeros escritos existentes, aún desde antes, cuando ya Dios comenzaba a hablar, por ejemplo, al patriarca Abraham, y luego al hijo de él, Isaac, y luego a Jacob, y etcétera. Desde luego Moisés.
Realmente Juan lo que está queriendo decir es que en el principio de la humanidad, cuando Dios comienza a tratar con el ser humano, lo hace únicamente a través de la palabra. Es verdad que hubo en ocasiones en que hubo apariciones de Dios, como cuando se apareció a Abraham, pero fueron situaciones esporádicas, fueron situaciones no comunes, no convencionales. No fueron apariciones continuas, constantes a lo largo de todo el periodo que ahora conocemos como Antiguo Testamento. De modo que la principal manera como Dios comenzó a tratar desde el principio con los hombres fue por su palabra, palabra revelada a sus siervos, los profetas. Entonces Juan está diciendo, en ese principio, cuando Dios comenzó a tratar con el hombre, lo hizo en un principio por medio de su palabra, audible, luego legible a través de la escritura, pero no de manera que Dios se haya hecho visible a tal grado de convivir con los seres humanos como lo hizo Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, en ese principio era Él, era la palabra, como diciendo solo la palabra, no la parte visible, tangible de esa misma palabra, de ese que es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esa palabra era con Dios, la palabra redactada, comunicada a sus siervos, a los siervos de Dios, era esa palabra con Dios, pero esa palabra era Dios mismo. Entonces, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esa palabra, en un comienzo, cuando Dios comenzó a tratar con los hombres, particularmente lo sabemos a través de la línea genealógica del patriarca Abraham, primero con él, sí, Dios hablaba con Adán y Eva, de acuerdo, pero vámonos ahora cuando ya Dios comienza, después de esa caída, a causa del pecado en el huerto del Edén, entonces Dios comienza a tratar de una manera ya más cercana, más íntima, por medio de su palabra, con Abraham y luego con los que le siguieron. Entonces esa palabra, a mi comprender, se ha caído en un error en pensar que aquí palabra o verbo o logos se refiere a la persona de Cristo Jesús. Los testigos de Jehová entonces han caído en ese error, pero también muchos hermanos evangélicos, desde luego, la Iglesia Católica también, han caído en no comprender correctamente lo que aquí se está diciendo. La palabra siempre va a ser la parte espiritual de Dios, el espíritu, no carne, lo cual fue Cristo. Estando aquí en la tierra, fue carne, fue cuerpo, fue humano. Y para corroborar, por ejemplo, podemos ver lo que dice en este mismo Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 63, que el Señor Jesús dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras. Ahora, no me vaya a decir por ahí alguno estudioso en la palabra como para desmentirme, pretendiendo decir que aquí en el griego no es la palabra logos cuando Cristo dice las palabras que yo os he hablado, sino que ahí es la palabra rema. Déjeme decirle que sea la palabra rema o sea la palabra logos,
es lo mismo, es la palabra de Dios. Solo que una palabra puede significar, logos puede significar literalmente palabra, mientras que la palabra rema se refiere a sus dichos. Es decir, yo puedo hacer uso de dichos míos, de una palabra mía, un comunicado, un mensaje. Todo se encierra en que es palabra mía comunicada a ustedes, ya sea logos o ya sea rema. La idea es que es la palabra que ha pronunciado Cristo Jesús, y de esa palabra entonces es que Él dijo: las palabras que yo os he hablado, ¿de acuerdo? Las que han salido de la boca de Cristo, dice Él, son espíritu y son vida. Y yo diría inclusive que habría que insertar aquí en el texto castellano, para hacer más clara la expresión en el griego, que dijera: las palabras que yo os he hablado son el espíritu y son la vida, para hacer énfasis. Así es que en el verso 63 al comienzo dice: el espíritu es el que da vida. ¿Y quién es o qué es ese espíritu que da vida? No es otro sino el Padre Celestial. ¿Quiere que se lo compruebe? Mire, unos versículos antes, en el versículo 57 dice: como me envió el Padre viviente, y yo, dice Cristo Jesús, y yo vivo por el Padre. Es decir, que la vida que yo tengo se debe gracias al Padre. Él me dio vida. Yo vivo por el Padre. ¿Y en qué momento es que el Padre Celestial le dio vida a Cristo, al hombre, al ser humano? Yo di un estudio poco antes donde demuestro que el Padre Celestial es el mismo Espíritu Santo. Busque por ahí el estudio, y ahí demuestro o cito donde dice en Juan Evangelio de Mateo, capítulo 1, versos 18 y 20, donde dice con claridad de que el Espíritu Santo es el que engendró a Cristo Jesús en el vientre de María. Es ahí el cumplimiento, en la comprensión, en el entendido de que el Espíritu Santo es el Padre Santo y Celestial. Es precisamente allí donde le dio vida cuando comenzó a hacer, desde que fue engendrado en el vientre de María. Ahí es donde se cumple lo que ya de adulto Cristo dice que el Padre le dio vida. Verso 57 de Juan capítulo 6, entonces dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. El Padre viviente es porque el Padre es el que da la vida. Podemos corroborarlo también en el capítulo 5, verso 21 del mismo Evangelio de Juan, donde dice a la letra: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, lo cual quiere decir que el Padre, pues, si da vida, si es el Padre el que da la vida a los muertos y los levanta, es porque el Padre es esa misma vida. Luego dice en el versículo 26 del mismo capítulo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Si el Hijo tiene vida en sí mismo, es porque el Padre le dio tener vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque el Padre tiene vida en sí mismo. Y un versículo más donde podemos corroborar esto se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 13, el cual dice:
Se lo leo. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. ¿Y quién es Dios sino el Padre Celestial? Él es el que da vida. Y si el Padre da vida, es porque Él es el Padre viviente, es decir, el que tiene vida por sí mismo. El Padre Celestial no ha recibido vida jamás, no ha tenido un comienzo de vida jamás. El Padre Celestial es el Padre viviente o vivo eternamente y para siempre, por la eternidad. De modo que cuando Cristo dice en el verso 63, el Espíritu es el que da vida, se está refiriendo al Padre Celestial, porque el Padre Celestial es el Espíritu. Lo dije también en el estudio anterior sobre de que el Espíritu Santo es el Padre Celestial, o a la inversa, el Padre Celestial es el Espíritu Santo. Entonces, y esto está en Juan capítulo 4 versículo 23 y 24, que dice pues que siendo el Padre, que Él es Dios, nos dice el mismo Señor Jesús, Dios es Espíritu. Así pues, cuando Cristo dice el Espíritu es el que da vida, está hablando del Padre Celestial, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, que han salido de mis labios, dice el Señor Jesús, esas palabras son el Espíritu y son la vida. Entonces aquí está refiriéndose Cristo al Padre. Y entonces esas palabras son ese logoi, ese logos, ese rema o remata. Si es que vamos comprendiendo pues el punto que estoy queriendo comprobar de que Juan 1:1, cuando Juan habla del verbo, más que hablar de Cristo allí, de Cristo el hombre, el Hijo del hombre, Hijo de Dios, está hablando del Padre mismo, que ese verbo es el Padre Celestial. Lo podemos comprobar con otra escritura. Si usted se va al capítulo 15 del Evangelio de Juan, usted también ahí lo podrá comprobar. Primeros versículos del 1 al 3, se lo leo. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 1 al 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El labrador es el que labra, es el que siembra, el que cultiva, el que cuida, el que poda a lo que ha sembrado. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora, ¿quién es el que lo quitará? Desde luego esta es una figura, un lenguaje de figurado, metafórico, ¿cómo diríamos? Una alegoría. Entonces, en esta alegoría Cristo nos quiere comunicar algo tremendo y se lo continúo explicando. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, o sea que estando en mí, dice Cristo, en mí no lleva fruto, lo quitará. Ese lo es referencia al que menciona Cristo, que es ese labrador. El Padre, mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no da fruto, el Padre lo quitará. Porque el Padre es el labrador. Dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Una vez más, ¿quién es el que lo limpiará? De acuerdo al primer versículo, es aquel al que le llama labrador.
ese al que Cristo llama labrador, ese es el que limpiará a aquel pámpano que lleva fruto. Los pámpanos somos nosotros, los creyentes. Cristo es la vid verdadera y el Padre Celestial es ese labrador. Lo limpiará para que lleve más fruto. Se acaba la alegoría aquí. Se acaba la parábola, la metáfora, como la quiera tratar usted. Y en el verso 3 ya no es parte de esta alegoría. En el verso 3 dice: ya vosotros estáis limpios. Pero observe lo siguiente: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién es entonces el que nos ha limpiado? Pregunto. Y la respuesta es la palabra. ¿Y quién es el labrador? Según Cristo dijo apenas unas palabras antes, lo que es el versículo primero: el Padre Celestial, el cual es el labrador. Él es esa palabra que como labrador ya a nosotros nos ha limpiado, dice Cristo. Y aquí la palabra en el griego, si usted busca el texto griego, aquí está la palabra logos. Cuando Cristo dice: ya vosotros estáis limpios por el logos que les he hablado, que os he hablado, que ha salido de mis labios. De modo que más que Cristo sea esa palabra, ese logos en cuanto a la carne, es el Padre Celestial. Él es ese logos, principalmente, primordialmente. Pero algunos dicen: frenemos, pare, hermano. ¿Qué no está escrito en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 13? ¿Qué no dice allí? Apocalipsis 19, verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Este texto es una referencia cuando dice del que estaba teñido, del que dice estaba vestido de una ropa teñida en sangre, refiriéndose al Hijo de Dios. Y dice que tenía un nombre, el cual es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, el logos de Dios. Así es correcto, pero debemos distinguir entre lo que es la palabra pura en el sentido primario, en el sentido desde el comienzo en que comenzó o que inició a tratar con los seres humanos, donde esa palabra no estaba provista de un cuerpo tangible, de un cuerpo visible, de materia. La palabra es Dios, el Padre Celestial. El Verbo es Dios. Pero ocurre, como dice Juan el apóstol en su primera carta, primera de Juan capítulo 1, y el primer versículo, por cierto, también Juan 1:1, dice de la siguiente manera: lo que era desde el principio, una vez más, desde el principio en que Dios comenzó a tratar. Y esto obviamente no le resto a que Dios es desde antes de este principio, desde que comenzó a haber principio. Dios es eterno. Entonces dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan. Y lo que se oye no es un cuerpo, sino la voz, la palabra. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, ahora lo que pudimos mirar, dice, con nuestros ojos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, porque una cosa es mirar y otra cosa es ya mirarlo delante de uno y observarlo, analizarlo. Lo que hemos contemplado y palparon
palparon nuestras manos, como esto que yo puedo palpar, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante a la palabra de vida. Ahora, ¿acaso la palabra por sí misma se puede palpar? Usted puede palpar ahorita que está escuchando mis palabras, ¿las puede palpar mis palabras? Yo mismo no puedo palpar las palabras que están saliendo de mi boca. Entonces, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y el segundo versículo nos esclarece Juan lo que quiere él significar con ello. Dice, porque la vida, y aquí no deja de lado al verbo porque es el verbo de vida, porque la vida, o sea, el verbo de vida, esa vida, dice, fue manifestada. ¿Y a quién fue manifestada? ¿A los ángeles? Es una referencia, es una relación para con el ser humano, que ese verbo o esa palabra de vida se nos manifestó. Y una vez manifestada, la palabra manifestada significa, implica que se nos apareció en forma corporal, tangible, como dije, de este objeto que estoy tocando. Entonces, cuando se habla de una manifestación, cuando se habla de poder palpar, ya implica una expresión corporal. Así que el verso 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y se nos manifestó. ¿De qué manera? Como dijo Juan, pudiéndolo mirar, lo que antes en el principio oíamos solamente cuando en la sinagoga se nos comunicaba la palabra de Dios, solo la podíamos oír, escuchar. Pero Juan dice, pero ahora a nosotros, a mí y a mis compañeros, los otros apóstoles, se nos manifestó y la vimos, esa palabra de vida, la pudimos mirar con nuestros ojos, y los ojos no pueden ver lo invisible, los ojos miran lo que es visible y corpóreo, tangible. De modo que ese verbo es el Espíritu, pero se hizo visible, manifestándose corporalmente. Y ese cuerpo del mismo verbo de vida, de la misma palabra de vida, es aquel a quien llamamos Cristo, el Hijo de Dios. Por eso es que Cristo también es correcto llamarle el verbo de Dios, pero no ignorando de que es la parte manifestada, la parte palpable de lo que es esa palabra invisible que es Espíritu. Está muy claro aquí en ello. El verso 3 dice todavía, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se dio cuenta? Nuestra comunión es con el Padre. Y cuando dice con el Padre, alude a la parte invisible, a la parte espiritual, o sea, al Espíritu, al Logos, el Logos, o llámese Espíritu, como lo leímos en Juan capítulo 6, versículo 63. Ese es el Padre, y el que tiene comunión con esa parte invisible, no física de Dios, que es el Padre Celestial, también
entra en comunión con aquel que se hizo corporal, con aquella parte corporal con la que Dios se nos manifestó, que es al que llamamos Hijo de Dios. Entonces, un aspecto es lo invisible, lo intangible, que es el Espíritu, que es Dios. Y otra cosa diferente es la manifestación cuando toma cuerpo humano para poderse manifestar de manera visible para nosotros, de forma tangible, que tampoco ya para nosotros ahora está de manera tangible, pero sabemos que lo estuvo en los comienzos del primer siglo de nuestra era. Así pues, cuando regresamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, podemos leer en el versículo 14 que dice: y aquel verbo fue hecho carne, o fijó tabernáculo entre nosotros, ¿verdad? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, es decir, fijó tabernáculo entre nosotros. Pero ¿de qué verbo se está hablando aquí? Y aquel verbo, es decir, el Espíritu, fue hecho carne. La expresión fue hecho carne es a la misma que Juan dice allá en su carta, cuando dice que se nos manifestó, que lo pudimos palpar, dice Juan. Esa es las dos partes de Dios. El Espíritu es su naturaleza eterna como Espíritu, pero en su naturaleza, en su segunda naturaleza, que fue de la que vino a participar, de la que nosotros tenemos, que es la humana, la de carne, la corporal o corpórea, es esa a la que dice enseguida en el verso 14, Juan capítulo 1 verso 14, y aquel verbo, el Espíritu, se hizo carne. ¿Y cómo es que se hizo carne? Cuando dice en Mateo 1 verso 18, lo que en María es engendrado del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo, siendo el Padre, para poderse hacer carne, como dice aquí, engendró en el vientre de María, haciendo una señal que no es común, que no es usual en Dios, el haber engendrado siendo Espíritu, porque lo que es carne engendra carne, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero aquí Dios, que no está limitado y que Dios no era carne, no tenía carne, no tenía esa naturaleza humana para poderse manifestar con nosotros. Y repito, cuando ya se habla de la palabra manifestación, implica aquello que ya se hace visible para nosotros y también tangible. Y es entonces que aquel verbo, el Espíritu, el Padre, se hizo carne. Y entonces esa carne es al que Él le llamó mi Hijo, a el cual ser humano llamado Cristo Jesús le llamó al Padre, al que le engendró en el vientre de María, al Padre Celestial, al Espíritu Santo, quiero decir, a ese Espíritu Santo y Espíritu Eterno, le llamó Padre. Así es que no era otro el Padre de Cristo Jesús, sino el que le engendró en el vientre de María, que es ese Espíritu de santidad, el Espíritu Santo. Lo engendra, pero entonces no para que viva entre nosotros y verlo, ¿verdad? Como algo que usted le da un muñequito de cuerda o de batería. Si usted le pone la batería o le da cuerda para contemplarlo, cómo camina y cómo se mueve ahí en el suelo. No, Señor. El Padre, como no tenía carne con la cual hacerse visible a nosotros, poder ser tangible y poder hacer la remisión de nuestros pecados, que era necesario derramamiento de sangre, y por lo tanto eso implica muerte de un ser corpóreo, humano. Entonces, como ya Dios había anunciado que nadie fuera de Él
sería el Salvador, sino Él mismo. Y usted lo puede cotejar con Isaías capítulo 35 versículo 4, al final del versículo 4, como también lo puede cotejar en Isaías capítulo 43 y versículo 11, y también en Oseas capítulo 13 versículo 4. No hay otro que pueda o que pudiera salvarnos sino Dios mismo, el que tiene el nombre de las 4 consonantes en el antiguo pacto o antiguo testamento, que puede ser posible llamarle Yahvé en lo que era en aquel entonces, y no Jehová como muchos así lo creen. Él es el que anuncia que nadie más sino Él hará la salvación del ser humano. Pero ¿cómo lo haría si Él no tenía cuerpo humano? Si Él no es, Dios no es materia humana para morir en una cruz y así salvarnos. Ahí está donde Él, por eso es que anticipó, diciendo también por Isaías capítulo 7 verso 14, anunciando que Él haría una señal que yo la califico de tremenda, de admirable. Ahí solo dice que el Señor haría una señal. Pero qué señal, hermanos, el haber engendrado el Espíritu Santo y Eterno, haber engendrado en el vientre de aquella mujer, de aquella persona o de aquella de la familia de la raza humana llamada María. En ella, en su vientre, el Espíritu Eterno engendra en su vientre a un ser como nosotros, de carne y sangre. Y entonces es allí que es el que el Padre, como dice Cristo en Juan capítulo, donde ya leía antes, capítulo 6, pero versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. ¿Cómo es que vivo por el Padre? Porque me engendró en el vientre de mi madre María, diría Cristo Jesús. Espero que esto les haya ayudado, y ahí es donde digo que esto es un grave error de los testigos de Jehová, porque al pensar que ahí ese verbo de Juan 1:1 se refiere a Cristo, al hombre, al varón, al humano, entonces ellos dicen: no, ese Cristo es hijo de Dios, pero no es Dios mismo. Vamos a ponerle ahí que el verbo era un Dios. Grave error. Ese verbo es el Padre Celestial. Lo he comprobado con diferentes escrituras. Es el verbo, es la palabra. Y esa palabra se nos manifestó, se hizo carne, como dice Juan 1:14, que ya leía anteriormente. Así pues, mis amigos y hermanos, un último versículo que podría compartirles dice: a Dios nadie le vio jamás. Claro, solo se le podía oír. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno, ahora está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo le dio a conocer? Manifestándose precisamente Dios, manifestándose en carne. Y entonces, siendo ese ser humano su hijo en cuanto a la carne, en cuanto a la parte de esa naturaleza humana, es su hijo, pero era Dios mismo. Y ahí es donde muchos no entienden y creen que es contradictorio que digamos que Cristo es el Hijo de Dios, pero que también es Dios mismo, porque no han entendido de que el Padre Celestial engendró a Cristo en el vientre de María, como dije, no para ver cómo camina en la tierra entre los hombres, sino para cumplir su palabra, su promesa, su profecía
de que he aquí la joven concebirá y dará a luz un hijo, y llamará, y eso de joven puede también ponerle usted la palabra virgen. He aquí la joven o la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y la palabra llamará no implica vagamente lo que es la idea de darle un nombre, de cómo se va a llamar ese niño. Aquí la palabra llamará es lo que Él será. Se le llamará de acuerdo a lo que Él es. ¿Y quién es Él? El Dios con nosotros. No dice el Hijo de Dios con nosotros, sino Dios con nosotros. Immanuel. En español, Emmanuel. Entonces, es Hijo de Dios, es el Cristo, en cuanto a que le engendró a ese humano en el vientre de María. Pero fue Dios mismo en cuanto que lo engendró para morar en él, aunque no deja de estar presente como espíritu en todo lugar. Lo engendró para que fuera su propio cuerpo, en el cual y por medio del cual habernos salvado. Entonces, el que murió en esa cruz fue el Hijo de Dios. Pero sí, también es correcto decir, el que murió en esa cruz fue el cuerpo de Dios, el cuerpo de carne que Dios se engendró en esa mujer para sí mismo, habitar en él. Y por eso dijo: ¿no te has dado cuenta, Felipe, que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre? Porque somos una unión, dos naturalezas, el Espíritu que es eterno, invisible, intangible, uniéndose a la materia, a la carne, para poseer para sí cuerpo humano, y en ese cuerpo propio suyo ofrecerse en esa cruz para nuestra salvación. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Que el Señor Jesús les bendiga, y espero que pueda haber otra próxima donde podamos ampliar un poco más esto, o abordar otros aspectos de la misma divinidad. Shalom. La paz de Cristo con ustedes.